Varias ciudades mexicanas fueron escenario de manifestaciones ciudadanas contra la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticada por considerar que reduce la capacidad, independencia y desempeño del INE, el Instituto Nacional Electoral. En El Salvador fueron trasladados los primeros 2.000 presos al denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo, la prisión símbolo de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en ese país centroamericano, lucha promovida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. 2 de cada 10 ciudadanos cubanos son mayores de 60 años. La estadística representa un desafío para el gobierno de la isla debido a la poca mano de obra joven para sostener la economía cubana y a la carga que los adultos representan para el sistema de salud. Tenemos los detalles. Bienvenidos a las noticias de France 24. En esta edición hacemos foco en los principales hechos, en los más destacados en nuestro continente, América. Vamos a comenzar en México, en donde miles de personas protestaron en contra de la reforma al Instituto Nacional Electoral INE, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue aprobada esta semana por el Congreso mexicano. Los manifestantes aseguran que la reforma pone en riesgo la democracia mexicana, una versión que contrasta con la del gobierno, que asegura que la reestructuración de este ente es urgente para luchar contra la supuesta corrupción. Manuela Cano nos cuenta más. Una marea rosada se extendió por el Zócalo de Ciudad de México. Miles de personas se movilizaron en contra de los cambios electorales aceptados por el Congreso mexicano el miércoles. La reforma, denominada como Plan B, modifica varias leyes que promueven una reducción presupuestal del INE, el Instituto Nacional Electoral. Pues esta es la marcha donde cientos de miles en todo el país, representando a millones, defendemos nuestra democracia y refrendamos nuestra confianza en el Poder Judicial para echar para atrás el Plan B. Según los manifestantes, las reformas ponen en riesgo la democracia y favorecen al partido oficialista, Morena. Hacen eco de la perspectiva del INE, que asegura que los cambios estipulados debilitarían al organismo, eliminando cerca del 85% de su personal. El clamor principal en esta marcha es defender al INE y con ello defender la transparencia de las elecciones. La perspectiva de Andrés Manuel López Obrador es otra. El mandatario asegura que el INE respaldó un supuesto fraude en su contra durante sus carreras presidenciales en 2006 y 2012. En las dos ocasiones salió como perdedor. AMLO ha defendido la reforma como crucial para luchar contra su supuesta corrupción y alegando que ahorraría $150 millones al año. La ley ha generado controversia, sobre todo uno de sus puntos que busca permitir la transferencia de votos entre partidos dentro de una misma coalición. Aunque este no fue aceptado por los congresistas, la oposición prometió impugnar la reforma ante el Tribunal Supremo. En El Salvador fueron trasladados los primeros 2.000 presos al denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel, que se convirtió en el símbolo de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, que es promovida por el presidente Nayib Bukele. Más detalles en el siguiente informe de Manuela Cano. Es la materialización de la política carcelaria de Nayib Bukele y el símbolo de lo que ha denominado como guerra contra el crimen en El Salvador. Se trata del Centro de Confinamiento del Terrorismo. La megaprisión que inauguró Bukele a comienzos de febrero tiene la capacidad para 40.000 personas. Se encuentra a 74 kilómetros de la capital del país, San Salvador. Los pabellones son rodeados por un muro de concreto de 11 metros de altura y de 2,1 kilómetros de largo. El centro ha sido ensalzado como uno de los principales logros de su administración, una que ha defendido como parte fundamental de su lucha contra la delincuencia. Esta comenzó su ascenso desde que el Congreso, controlado por fuerzas oficialistas, aceptó decretar el estado de excepción en El Salvador en marzo de 2022. La medida se ha prorrogado en 11 ocasiones y le otorga unas facultades extraordinarias al presidente del país. Según cifras del gobierno, se han arrestado 64.000 presuntos criminales, pertenecientes sobre todo a las maras Salvatrucha y Barrio 18. Una política defendida por Bukele incluso frente a la ONU. El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo, literalmente, el país más peligroso del mundo, a estar en camino a ser el país más seguro de América. Organizaciones protectoras de derechos humanos han alzado sus voces en contra de los procedimientos del gobierno salvadoreño, como lo muestra un informe de Human Rights Watch publicado en diciembre del año pasado.
El informe documenta detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y procesos penales abusivos. A pesar de lo polémico de las medidas, estas siguen siendo defendidas por una buena parte de la población. Bukele terminó 2022 con una aprobación de más del 87%. En Cuba, el envejecimiento de la población se ha vuelto un desafío para el gobierno. Al menos 2 de cada 10 cubanos son mayores de 60 años. El bajo porcentaje de población joven en la isla se debe a los diferentes éxodos masivos de ciudadanos en las últimas décadas. La actual crisis económica ha provocado un éxodo sin precedentes, lo que ha afectado la capacidad productiva del país y también la carga prestacional al sistema social que garantiza el servicio de salud. Mientras Cuba vive una de sus mayores crisis económicas, también se enfrenta al preocupante envejecimiento de su población. Es el país más envejecido de América Latina y del Caribe, con 2 de cada 10 cubanos de al menos 60 años de edad. Se explica en parte por el éxodo masivo de la población. Desgraciadamente, y vuelvo a repetir, sí son jóvenes, por supuesto, los que hacen este tipo de migración. La situación de un avanzado nivel de envejecimiento son las migraciones. Y Cuba tiene un saldo migratorio negativo, es decir, emigran mucho más que los pobladores que emigran, también desde 1930 y reforzado a partir del año 59. La falta de gente joven representa un desafío económico, ya que menos personas en edad de trabajar pueden sostener la actividad económica del país. En los restaurantes de la capital, los gerentes lamentan la falta de personal. Hemos tenido un total en este lapso de 60 trabajadores y hoy por hoy en Cuba quedan 10 de los 60. Es catastrófico. El envejecimiento de la población es también un desafío social para la isla, ya que debilita el sistema de seguridad social y salud y podría poner en peligro a la larga la financiación del sistema de pensiones. Para responder a la situación, el gobierno incentiva a las mujeres a tener más hijos y busca construir hogares para ancianos. Pero estas medidas solo pueden ir de la mano con una respuesta a la crisis económica. Nos vamos ahora hasta California, en Estados Unidos, en donde unos 126,000 residentes se quedaron sin servicio de electricidad debido a las históricas nevadas que han afectado esta región del país. Las nevadas han afectado la zona montañosa de la ciudad de Los Ángeles, en donde la caída de las temperaturas ha expuesto a los residentes a un frío poco habitual para California y para esta época del año. La tormenta acumuló humedad, lo que provocó un río atmosférico moderado, lo que agravó los efectos de la ola de frío con copiosas nevadas. Y para el cierre nos vamos hasta la ciudad de Montreal, en Canadá, en donde la concurrida calle Saint-Denis, en el centro de esa urbe canadiense, fue convertida en una pista de esquí que ha contado con alta aceptación por parte de locales, visitantes y curiosos. Veamos. Cientos de personas desafiaron el frío para asistir a esta inusual competición en Montreal. En medio de los edificios y de los comercios, el evento a pic hizo deslizar y saltar a esquiadores de estilo libre, más acostumbrados a bajar pistas en las montañas. Es más difícil, sí, que en un parque normal, pero todo es muy seguro, es muy divertido, tienes espacio, puedes saltarte cosas sin hacerte daño, es una configuración realmente increíble. Una felicidad compartida por el público que descubrió las impresionantes instalaciones elevándose en la calle Saint-Denis, entre ellas una rampa y una larga pista de nieve. Es genial ver esto aquí. Sinceramente, cuando llegué estaba mirando y realmente no me creía que la pista de esquí estuviera ahí. La miraba y pensaba, ¿qué es esto? Es genial y está muy bien hecho. Un acontecimiento de este tipo requiere una logística importante, ya que el recorrido se construyó con nieve artificial, pero son esfuerzos que dieron sus frutos, por lo que el parque de nieve urbano fue creado para reunir a la gente y traer el espíritu de la montaña a la ciudad. El objetivo es realmente democratizar los deportes de tabla, los deportes de invierno. Veamos a la vez esquí y snowboard. Después de un fin de semana de competiciones, los días que vienen serán dedicados a los aficionados. La pista permanecerá abierta al público gratuitamente hasta el 5 de marzo. Es todo en las noticias, siga con nosotros.